Atentos los cómicos, aire. Buenas noches, claro que estamos en el aire. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo le va? Viernes, llegamos al viernes. Un aplauso para el viernes. Uno llega. Mira Natalia, qué linda que está, muy bonita. Muy bonita. ¿Eh? ¿Cómo la conocí, lo que soy? Yo no sé que no lo puedo creer. No lo Me puedo estaba creer. preguntando qué hay acá. ¿Eh? Si me trajo un regalo. Sí. Divina. Bueno, gracias por estar ahí, Gracias. viernes por delante y todos los temas que se debaten noche a noche en esta pantalla, en esta casa. Huracanes, terremotos, la verdad que el mundo está viviendo el factor del cambio climático, ¿no? Y vamos a ver cómo nos preparamos para este nuevo mundo, un mundo que desconocemos. Vamos a ver lo que pasa en Miami, en parte del Caribe, en México también. Y después vamos a ver cómo se ha comportado la naturaleza con respecto a la República Argentina y a obras que por ahí han tardado mucho en llegar, del clima y de lo que tiene que afrontar no solamente la Argentina, sino el mundo ahora en adelante. Vamos a estar hablando con el primer informe. Ataca el cambio climático y tiembla el mundo. El terremoto más grande de su historia sorprendió esta madrugada a México. El sismo de mayor magnitud que se haya registrado en nuestro país, al menos en los últimos 100 años. ¡Qué horror, Padre! Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo. México se afectó especialmente en el centro y en el sur del país. Mónica Ayos está viviendo en México y grabó el momento del sismo con su celular. ¡Vámonos, vámonos! Diego se fue y no le importa nada. Diego me dejó sola. Hasta el momento hay 32 muertos, pero temen que haya más víctimas. Me puse a llorar porque me dio mucho miedo. Nunca había vivido algo así, que truenen las paredes, que se vaya la luz con tanta gente. No, fue muy feo, muy feo. Las autopistas así se movían impresionante. Muy duro. Estaba lleno de gente que salen de los edificios, de los departamentos, todos en pijama. Después de haber hecho estragos en el Caribe, una super evacuada Miami espera con una tensa calma lo inevitable: la llegada del huracán. Already a deadly and devastating path across the Caribbean. Just listen to the winds tonight. Por lo menos 10 muertos entre San Martín, Puerto Rico y Barbuda. What we experienced is like something you see in a horror movie. Ya se encuentra el huracán en este momento sobre las Bahamas y el norte de Cuba. 80% de la isla está sin energía eléctrica y sin agua potable y el número de refugiados aumentó a unos 4.600. El domingo está todo previsto para que llegue a Florida. Began telling people to leave Miami Beach about 3 days ago, before mandatory evacuation. We take this storm incredibly serious. That's why I called it a nuclear hurricane. ¿Se nota la avalancha de gente de Miami que ha ido hacia Orlando? Bueno, sí, absolutamente. En este momento, como ven, no hay nadie. Casi una ciudad fantasma. Esta es una tormenta de un histórico y absoluto potencial destructivo. Vamos, Mauricio Saldívar, buenas noches. Hola, ¿qué tal? A ver, ponernos un poco en el contexto en el cual estamos viviendo, ¿no? El informe decía el cambio climático ataca o algo así. Los terremotos no tienen nada que ver con el cambio climático, quiero hacer esta salvedad. Por el momento tampoco la ciencia ha podido demostrar un vínculo claro entre la intensidad de los huracanes o la frecuencia de los huracanes y el cambio climático. Pero sí hay un vínculo claro entre algunos eventos que están asociados a los huracanes. Es decir, el cambio climático no hace que haya más huracanes y que sean más fuertes, sino que, por ejemplo, las precipitaciones asociadas a los huracanes pueden ser más intensas porque el cambio climático lo que está produciendo es un calentamiento, calentamiento del planeta, pero quien absorbe más el calor que recibimos en exceso es el océano, son los océanos. Ahora, y estas cosas, nosotros, trayéndolo acá, ¿no? Acabamos de pasar un invierno, un julio, que decían que había sido el más cálido de la historia, o uno de los más cálidos de la historia, pero también tuvimos temperaturas muy bajas. Era muy común, julio, agosto de este año, tener temperaturas un día, cuando arrancábamos la mañana, primera hora, de 1 o 2 grados, y al día siguiente, a la misma hora, 18. Esto es tan común porque estamos un poco preocupados y uno ve las consecuencias después, ¿no? Sí, hay que diferenciar lo que es la variabilidad natural del tiempo y el clima con el cambio climático. La variabilidad natural del tiempo y el clima hace que un día tengamos 10 grados de temperatura máxima. ¿Es normal eso? Es normal, pero hay que considerar que, por ejemplo, en los últimos años hemos tenido un aumento de las temperaturas. La mínima ha aumentado mucho más que la máxima, por eso ya no hay heladas en gran parte del país. El efecto de isla caliente que tenemos en estas ciudades hace que la gente... Yo cuando era chico iba caminando al colegio, me quedaba 2 cuadras, y
recuerdo romper la escarcha que se formaba después de llover en el cordón de la vereda. Eso no sucede porque la ciudad está haciendo que aumente el calor en los núcleos urbanos. Pero indudablemente el cambio climático está actuando en nuestro país y de hecho está probado. Eso que ha hecho aumentar la temperatura. No tanto la máxima, sino la mínima, y por eso tenemos una menor cantidad o una menor frecuencia de heladas en la Argentina. Sí, a ver, algunos datos sobre lo que está pasando allá y después obviamente traerlo para acá. El huracán Irma es categoría 5. Esto significa vientos superiores a 250 kilómetros en la hora. Es brutal, y olas que exceden los 6 metros de altura. El gobernador de la Florida, Scott, dijo: será peor de lo previsto. Esto lo dijo hace algunas horas. No pierdan tiempo. Se ordenó evacuar. Tiene el potencial de destruir catastróficamente el estado. Es tan grande como la provincia de Buenos Aires, un área de 307.000 kilómetros cuadrados. Es más grande que Ecuador, más grande que Uruguay. Es el doble de la Florida. Para Mauricio, la pregunta, o para plantearlo en el programa, es obviamente sin traer esta situación calcada, porque no va a pasar, porque tenemos otras condiciones. Si estamos preparados, yo acá tengo un informe del CONICET, que lo busqué, que es de agosto de este año, tiene un mes reciente. Igual acá también tenemos lo nuestro, hay zonas que tienen temblores. Exactamente. Yo también me tocó atravesar en zonas rurales tornados, recuerdo también. Eso dice el informe. Inundaciones. Claro. Eso dice el informe. El informe dice. La Argentina es la segunda zona tornádica en importancia del planeta. Sí. Claro. ¿Cómo? La Argentina, el sur de Brasil, Uruguay y Paraguay configuran la segunda zona tornádica de mayor importancia en el planeta. De hecho, en nuestro país, en el año 1973, tuvimos el único tornado categoría F5, que es la máxima categoría, con vientos que superaron los 420 kilómetros por hora. No sé si recuerdan, fue en la localidad de San Justo, en la provincia de Santa Fe, con más de 60 muertos. O sea que no es ajeno a nuestra geografía este tipo de eventos. Ahora, los ojos del mundo están puestos en algunos puntos del Caribe, obviamente lo que pasa en México y particularmente en Miami. Sí. Pero Cuba está en peligro. A esta hora, sí, a esta hora, porque el huracán pasó por Haití. Digamos que Haití, que tiene una pobreza endémica, muchos comparan, y no corresponde, pero es como un pedacito de la zona profunda de la pobreza de África en América Central. No se han recuperado de terremotos y de inundaciones y de huracanes. Mucha gente vive en carpa de hace muchísimos años en su capital, que es Puerto Príncipe. Ahora está sobre Cuba. Cuba tiene un sistema de evacuación de acuerdo a lo que es su sistema. La gente responde, cada uno deja su casa, van a distintos centros y allí están a la espera que pase. Y se cree que este huracán impacta en el continente entrando a Miami. Decía Johnny que hoy está en 250 kilómetros por hora. Mauricio, vos nos ayudás, porque por ahí decimos disparates en los términos. Tocaría el continente el viento llegando a 303 kilómetros por hora. Pero es que depende del desarrollo también. Justamente por eso Cuba, cuando ocurrió el huracán Matthew, y no sé si Mauricio coincide con esto, digamos, el impacto también depende del nivel de desarrollo de los lugares. Por eso en Asia hablamos de 1.000, 1.200 muertos y acá hablamos de 30, 40, 50, que es mucho menor con impactos descomunales. El ejemplo más Cuba claro, está muy preparada, muy bien preparada. El ejemplo más claro lo mencionaban recién. Un sismo de la misma intensidad en Haití, claro, y un sismo de la misma intensidad en Chile. Evidentemente, los terremotos no matan, lo que matan son las estructuras más construidas o que no son sismos resistentes. La desigualdad en Estados Unidos. Entonces, el poco nivel de desarrollo, el escaso nivel de desarrollo que tiene Haití lo hace sumamente vulnerable, como a todos los países pobres, ante eventos que son naturales, pero que no provocan desastres naturales, porque es el hombre quien construye el riesgo al, por ejemplo, en la zona de Miami, edificar en la línea costera. Miami tiene el problema que, el estado de la Florida, en líneas generales, tiene el problema que está siendo afectado por el aumento del nivel del mar debido al cambio climático, que es el indicador más claro que tenemos junto con el retroceso de los glaciares. El aumento del nivel medio del mar ha hecho que, por ejemplo, ahora el mismo huracán produzca más daños por la marejada, por empujar el oleaje tierra adentro, mucho más que hace 30 o 40 años atrás, donde el mar estaba unos 10, 15, 20 centímetros más bajo. Mauricio, muchísimas gracias. Seguiremos expectantes, la verdad, del mundo, con los ojos puestos ahí, lo que está sucediendo en este momento. La verdad que las imágenes son tremendas, tremendas. Nos dirigimos a lo que pasa en la República Argentina, claro que sí. Sigue la búsqueda para hallar con vida a Santiago Maldonado. Hay diferentes cruces y un caso que tiene en vilo un país. Mirá.
Pasan las horas, crecen las dudas. Luego de 38 días todavía no se sabe dónde está Santiago Maldonado. Comenzó el rastrillaje a la vera del río Chubut con buzos tácticos, un helicóptero para rastrear las márgenes del río. No tenía abrigo, no tenía nada de nada. Él dice que los hombres malos me pegaron, me robaron la mochila, me robaron la campera, me robaron, dijo. Ya también hubo otra pareja de padres que dijeron, ese no es Maldonado, ese no es nuestro hijo. Secuestraron todos los libros de los escuadrones que están adulterados. Hay hojas de más, están pegados con cinta scotch, con blanquito están cambiando los nombres. Yo creo que Patricia Bullrich es un gendarme. Y un gendarme malo, ¿no? La investigación la lleva adelante la justicia. Pero tardaron un mes en ir a declarar los dos gendarmes, los primeros. ¿Pero quién llama a declarar? ¿La justicia? Bullrich tiene una manera muy perversa de gestionar. ¿Que el gobierno no tiene nada que ver? No lo creo. Yo creo que había ganas de dar un escarmiento. Un escarmiento de decir, basta de este tipo de cosas. Nocetti tiene que renunciar también. A Nocetti hay que apartarlo del cargo y someterlo a investigación penal. Y Patricia Bullrich tiene que renunciar, yo creo que ya a esta altura, por bien del gobierno. Me duele profundamente que un caso tan sensible sea usado de manera electoral. He escuchado que dicen que es un relato kirchnerista. Espanta y asusta porque el mundo está hablando de Santiago Maldonado. No podemos quitar de escena o de la conversación el condimento político, partidario y electoral que se le dio a esto. Nuestro espacio no ha hecho un uso político de los derechos humanos como hizo el kirchnerismo. Gabriela, buenas noches. Y la desaparición de una persona en cualquier parte del mundo es realmente trágica y lo que tal vez a mí, ¿no? Yo te voy a hablar como mamá, como madre. A mí me parece que en la Argentina se haya politizado la desaparición de una persona es lo peor que nos puede pasar. Mi pregunta sería, ¿cuál es el país que todos queremos? Porque todos necesitamos comer, todos necesitamos salud, educación y paz, absolutamente. Todos deberíamos buscar de la misma forma a Santiago Maldonado. ¿Y por qué crees que no pasa eso? Todos. Porque se politizó. La desaparición de una persona está politizada. No está humanizada, no hay un protocolo de... primero, la justicia no respondió en los márgenes de desaparición como, bueno, lo va a decir el doctor D'Alessandro. Para mí la justicia sigue faltando a toda la Argentina, porque nunca se descubre nada en la Argentina. Entonces, lamento decirlo, pero la justicia sigue sin poder... dar respuestas, sí. Dar respuestas. Sí. Sora Lastra, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo están viviendo ustedes desde el gobierno un caso que tiene en vilo a un país entero? Bueno, yo no soy vocero del gobierno, yo soy un dirigente radical que formo parte del proyecto político de Cambiemos y lo vimos con mucha preocupación, con la ansiedad y la preocupación y el compromiso con que la investigación vaya hasta las últimas consecuencias sin descartar ninguna hipótesis. Creemos que la limitación de las hipótesis atenta contra las posibilidades investigativas, mientras me parece inconcebible que al día 38 todavía un territorio que está en el lugar del conflicto no haya sido allanado y rastrillado por las fuerzas, no solamente por las fuerzas que la justicia indique, sino con los controles, con las garantías del debido proceso, con la participación de los testigos, como se hace un procedimiento como corresponde. Me parece que lo sagrado es la vida, no un territorio autoconsagrado de esa manera, y me parece que hay muchas cosas extrañas que generan confusión y que nos invitan a repasar la capacidad de nuestra justicia. A mí, creo que la justicia tiene que ser independiente, tenemos que dejarla actuar, pero también tenemos que mirar cuando está actuando mal, y yo creo que la justicia está actuando muy mal en este caso. ¿Cefrino? Sí, yo creo, especialmente hoy me dio la sensación de que aparecían muchos actores, algunos inverosímiles, pero precisamente porque no hay éxito en la búsqueda. Yo no creo que sea solo un tema de la justicia, creo que es un tema del Estado, el gobierno también. Me parece que el gobierno erra, se mete en una polémica
y debería estar ocupado en la búsqueda de Santiago Maldonado, más allá del uso político evidente que están haciendo los organismos de derechos humanos, Carlotto y compañía. Pero bueno, son las reglas del juego. Cuando uno está en el gobierno tiene que aceptar todo. Acá desapareció una persona en un contexto de represión legal, autorizada por la justicia, actuó la gendarmería y un poco las pruebas se invierten. Es el gobierno el que tiene que salir a buscarlo porque es el costo de estar en el gobierno. Si uno pudiera, siendo gobierno, solo elegir las cosas buenas, sería muy fácil. Araceli. Yo coincido con lo que decía Vicky Donda, digamos. Esta desaparición fue negada, sobre todo por la Bullrich. Ese informe que fue al Senado fue terrible. Negar no solo el tema de la desaparición, la participación de Nocetti. Al día de hoy todavía hay algunos que dicen que pasó a saludar a la gendarmería cuando ya hay un montón de documentación y testimonios que te dicen exactamente lo contrario. A mí me hubiera gustado que realmente sea totalmente distinto y toda la Argentina estemos buscándolo de la misma manera y con la misma intensidad. Pero la verdad es que acá vos tenías mecanismos para actuar. La Convención de Desaparición Forzada le daba un marco al gobierno y a la justicia que no se cumplió. Yo creo que Bullrich tiene que renunciar. Nocetti va a hacer ahora, antes o después, porque en esto no prescriben, junto con los responsables de Gendarmería, vamos a terminar juzgando y castigando a los culpables de esto que es una afrenta, no solo para la familia de Santiago, es una afrenta para toda la comunidad democrática de la Argentina. Sí, Juni. No, yo creo que está como deshumanizado el caso. Absolutamente. Como dijo Gabriela. A poca gente, sí, coincido. Esa es la palabra, a poca gente le importa el humano, Santiago, el hombre, la persona, Santiago Maldonado. Es como que la política hace que sea como, bueno, Santiago Maldonado, una cosa, y a partir de eso nos matamos políticamente, ¿no? Pero no solamente nos matamos políticamente, sino que se pone en riesgo la República, se nos pone en riesgo la democracia. A ver, yo creo que lo que está pasando en este momento en Argentina es serio, y yo la verdad es que desde mi lugar, vuelvo a decir, como madre, y qué es lo que nosotros queremos como país, qué queremos para nuestros hijos como país, es, primeramente, tratar de que todos vayamos en la búsqueda en paz, con un procedimiento serio, y que esto yo se lo pido, pero como madre, no solamente al Estado, sino a todos los políticos, porque ninguno ha respondido a la altura de las circunstancias de una persona desaparecida. Se lo politizó de tal manera que, quiero decirles algo, va a pasar como pasó con lo que ocurrió con Nisman. No se va a saber nunca nada, porque la verdad es que no es que quiero ser pesimista, pero en la medida en que la justicia no actúa en los órdenes que tiene que actuar, entonces realmente Argentina, argentinos, todos nosotros nos tenemos que replantear no solamente el país, vuelvo a decir, que queremos, sino el que tenemos. Y es horrible esto. Pero a nivel justicia, Doctor, no. por favor. Bueno, desde que Néstor Kirchner dijo que los desaparecidos o los derechos humanos daban fueros, creo que lo citó alguna vez Seferino en uno de sus libros, desde ese momento toda la sociedad argentina también empezó a dividirse en esto, en una grieta que empezó a crecer. A mí que se use políticamente me parece un espanto, pero mucho más espantoso es que falte una persona. Y el uso como consecuencia, en definitiva, no es lo que tenemos que mirar. Al gobierno le duele esto porque justamente nunca utilizó los derechos humanos como bandera y tiene que pelear en un terreno que no le gusta. Pero lo grave y yo no diría que es tanto culpa de la justicia, es un Estado que no funciona bien, no tiene forma de encontrar una persona en la Patagonia. Sí, por favor. Sí, yo también creo que es un fracaso de la institución del Estado. Creo que la justicia sí tiene mucho que ver, porque no puede ser que después de casi 40 días se ordene un rastrillaje a un río de 800 kilómetros. Necesitas convocar a toda la Marina para hacerlo. Que no se pueda acceder a una supuesta tierra sagrada, que se tome declaración a gente que va encapuchada. Claro. Y al mismo tiempo creo, Santiago, que además de coincidir con Jonathan, que estamos deshumanizando el caso, porque lo hemos deshumanizado, estamos utilizando, cada personaje lo ves tratando de sacar un pedazo para su propio provecho. Creo también que detrás de esto hay una guerra dramática de facciones
dentro de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia. Eso, no, yo quería completar ese dato. Policía Federal, Gendarmería, es exactamente para mí lo que vos estás diciendo, tiene que ver con algo que hablábamos ayer, que Claudio lo mencionaba, que es Nisman. Pero además me parece que hoy Martín Angulo, muy buen periodista de judiciales, marcaba que Macri y el juez Otranto se necesitan mutuamente en algo que está pasando ahora. El juez Otranto está investigando la Gendarmería y con eso puede generar que algún funcionario quede comprometido, ¿sí? Ahora, el juez Otranto, vos fijate, el juez que tiene la causa en Chubut, está esperando un ascenso a camarista federal que depende en buena parte, en buena forma del macrismo. ¿Yo qué quiero decir con esto? Que es una pena, pero acá, lamentablemente, las redes políticas se terminan mezclando. Hoy él es juez federal de Esquel, concursa para ser camarista de General Roca, ¿sí? El proceso está a cargo del Consejo de la Magistratura, necesita 9 votos, 8 los tiene el macrismo. Entonces, hay que prestar mucha atención a cómo son los relacionamientos políticos entre gobierno y justicia. Sí, a ver, Aníbal, por favor. Yo lo que digo es que es muy difícil, nos cuesta tomar conciencia de la situación. Entonces me parece que se pone en el foco, en vez de la persona, los partidos políticos. Y me parece que ese es el peor momento que está pasando en la Argentina, en donde no importa la persona, importa cuál es el voto que tengo que ganar. Y a eso Miseria se llama eso. Miseria humana. Sí. Es totalmente una miseria humana. Creo que estamos en un momento de la Argentina donde todas las miserias están saliendo a flote. Y no nos queremos dar cuenta. Pero no solamente la miseria sale en un espectáculo, sino que sale en la vida social, sale en la casa, en la política. La política es lo peor. Yo creo que lo peor que está pasando es la política. Y un juez que me venga a contar que no puede cruzar un río siendo territorio argentino es una mamarrachada. Yo creo que hay que sacarlo, pero a patadas, porque no sirve para nada. Entonces lo único que está haciendo es complicar más una situación. Más allá de que no coincido en que este país está en una dictadura, que eso es otra mamarrachada política. ¿Entendés? Porque esto es una democracia, nos guste o no nos guste el partido, no nos gusta el partido. Bueno, esta es la que está gobernando, hay que bancársela. Y después veremos dentro de 2 años a quién elegimos. Pero me parece que ya estamos entrando en circunstancias de baratija política. Es una baratija política. Con Aníbal. Esta locura, este momento inexplicable, donde hay gente que puede decir que estamos viviendo una dictadura y que te pueden chupar y te pueden llevar, y que uno no ve primero la responsabilidad que tiene el gobierno actual, y después uno no ve a la oposición proactiva para encontrar, coincido con vos, lo importante es que acá tiene que aparecer Santiago. Digamos, el resto son especulaciones y temas muy menores con respecto al tema principal, que es que aparezca este pibe. Bueno, quedó atrapado en las elecciones. Justamente yo quiero decir a aquellos que dicen que el caso Maldonado ha repercutido enormemente a nivel internacional. Es claro que hay un país, pero cuando el caso llega al exterior, en realidad lo que nos ven es que nos estamos matando por un desaparecido, por una persona. Efectivamente hay una persona desaparecida, pero lo que hay es 2 fuerzas en que no puede haber un país desaparecido en democracia. Es que bueno, a ver, esperá, sí puede haber un desaparecido, ¿cómo no? Pero el problema, no estoy, pará, por favor, no me utilicen, o sea, quiero decir, hay un desaparecido, lo que no puede ser utilizado para esta pelea donde aparecen los fantasmas más terribles de la historia argentina. Pasaron, o sea, de 1976 y 1983 en adelante, la Argentina pasó muchas otras cosas. No estamos en una vuelta a la dictadura. Ese es el problema. Y bueno, está en discusión, por favor, eso sí. No discutamos más ni esto de la dictadura ni el kirchnerismo. Pero no aparece Santiago. Digo, no alimentemos las voces que pregonan eso. Hay cuestiones que no nos gustan, más, menos, pero lejos está. Ni es una dictadura lo que lo dicen ahora, ni como me dijo Mirta, el kirchnerismo tampoco lo fue. Te puede gustar más o menos. Pero yo soy de los que sí me importa y me humanizo con el Santiago Maldonado persona, el hombre y eso. Ahora bien, no podemos, como nos importa la persona y el ser humano y el hombre, consideramos que queremos llegar a la verdad, todos queremos llegar a la verdad. No quiero que pase lo mismo que pasó con casos anteriores, con el gobierno anterior, con el gobierno anterior, con el gobierno anterior, porque todo esto hay
casos múltiples que los podemos citar, porque permanentemente cuando habla Santiago Maldonado te tiran otro caso por la cabeza de gestión anteriores, para no pasar y cometer los mismos errores, porque este gobierno es diferente, este momento es diferente. Con el gobierno que no queremos que pase Claro. eso, queremos que se resuelva, queremos saber dónde está Santiago Maldonado. Nos damos cuenta que el proceder, Santiago, y recién lo citaban, es erróneo, como mínimo, no digo que sea intencional, malintencionado. El tiempo que han tardado, lavaron las camionetas, Patricia Bullrich dijo que Nocetti pasó a saludar, digo, estamos plagamente. Entonces lo que queremos es que se llegue a la verdad y que hay gente que no está capacitada para afrontar esto. Yo le pregunto, o a Gabriela, que fue quien lo mencionó, y a usted de buena fe, ¿qué sería o cómo sería? Imaginemos un escenario, ¿cómo sería reclamar por Santiago Maldonado sin politizar? Digo, gracias a la politización, si la vamos a definir así, el mundo está pendiente, los medios estamos pendientes, no se pierde la atención pidiendo del por caso. todo, es decir, pidiendo justicia porque se esclarezca la muerte del Fijan Nisman, porque se esclarezca la levantar la bandera de la justicia. Me parece que los argentinos tenemos que levantar la bandera argentina con un brazo y con otra de la justicia. La justicia es que nos debe dar las respuestas que nos deben. Pero hoy en el caso Maldonado, digo, ¿cómo hacemos para no politizarlo? Para Diego, tratarlo ¿sabés ¿sabés cómo podemos hacer? ¿Cómo? A ver, sacándonos toda esta locura que tenemos por ir para un lado o ir para el otro. Hoy tendría que estar la oposición, más allá que hay elecciones cada 2 minutos en la Argentina, hablando de lo poco que hay, porque si nos empacamos diciendo desde el gobierno que no es la gendarmería y desde la oposición que es la gendarmería y el CEL llenándole la cabeza así a la familia, hoy como no hay nada y el juez para mí tiene una lentitud exasperante, cualquier pequeño dato, sea importante o no, hay que llevarlo a la justicia y hay que analizarlo. Entonces, ¿sabés qué sería interesantísimo? Por ejemplo, Cristina Fernández la llaman por el oficialismo. Pero esa es la guerra de Berbisky contra Cristina Fernández Bullrich. la llaman por el caso puntual de Nisman, en vez de decir que el fiscal tiene un dictamen hecho por la Casa Rosada, ir a la justicia y mostrar todas las pruebas para que digamos Cristina Fernández no tiene nada que ver en el politicemos el caso Nisman tampoco. Pero si es político. ¿Cómo lo tratamos sin politizar? Una cosa es politizar, una cosa es tener responsabilidades. Entonces lo interesante de este caso... ¿Qué responsabilidad tiene este gobierno? Entonces no politicemos. Es lo mismo. ¿Te das cuenta de, Pablo, que lo politizamos para un lado o para el otro? No hay forma. Perdóname, Diego. No, perdóname. Este gobierno... Te pregunté por Maldonado y saliste con Nisman y con Cristina. Es lo mismo. Pero vos no me dejás terminar de hablar. ¿Sabés qué tenemos que hacer? Pedirle al gobierno actual, que depende también de la justicia, que no opine, que no lo lleve para un lado, que no lo lleve para un lado. Y si llega a haber algún responsable de encubrimiento, sea Patricia Bullrich, sea Garabano, sea quien sea, que vaya a la justicia y que no digamos que alguien inventó una situación. Lo mismo con Cristina Fernández. Araceli. No, yo le voy a pedir disculpas y no solo por este caso de Maldonado, sino que lo hicimos con Julio López. Hubo otro desaparecido que apareció, que fue en el caso Patti, el testigo Jerez. Hay que salir con toda la fuerza a decir la responsabilidad de las fuerzas policiales, porque si no, no sería una desaparición. Hubo casos de maldita policía, como el caso Arruga. Hay que salir y precisar. En este caso fue la gendarmería. Pero ¿qué prueba tiene investigarse? Esa es la Pero no se sabe si es la gendarmería. En este caso, perdón, porque lo dijeron no solo los que estaban participando allí, lo dijo la APDH del lugar, hay un montón de testimonios. Es la principal hipótesis y es la principal hipótesis que debió investigarse. Pero perdón, Araceli, el chico Santana dijo una mentira brutal, el chico de la largavista. Estás hablando de un testigo, está en la documentación, hay montones de pruebas. Documentación? Hay montones de pruebas. Están los informes de la propia, participación. El tema de los vehículos lavados con las fajas rotas. Está la APDH del lugar que te está diciendo. Está el informe del defensor oficial. Acá, él pasa lo mismo con el tema cuando a las mujeres que sufren violencia de género no le creen y le piden que le lleve el ojo. A las víctimas hay que creerle. Mientras Patricia Bullrich esté encabezando el ministerio, va a seguir, porque hoy se está cubriendo a sí misma. Empezó como un encubrimiento de gendarmería, hoy se encubre. Es inevitable que este tema se convierta en un tema de campaña, más allá de lo que nos guste o no, se politiza, se partidiza. Ahora, para mí yo veo más responsabilidad en el tema del gobierno. Creo que los funcionarios tendrían que estar preocupados por empujar a la justicia y no en polemizar, porque obviamente el cristinismo está debajo del mar. Lo que tiene que hacer es agarrarse de Santiago Maldonado para respirar y tratar de que los temas que a ellos les complican, como la corrupción, desaparezcan, entre comillas, un tiempo de la campaña. Pero el tiempo, precisamente, juega en contra del gobierno. Yo creo que ellos todavía están con esta idea de salir a pelear contra el cristianismo. No tienen que pelear.
Lo que tienen que hacer es encontrar a Santiago Maldonado. Sí, por favor. No, a mí lo que me parece que acá es fundamental, por un lado, nos genera cierta cosa cuando se tiran por la cabeza, ya sea con desaparecidos o pidiendo renuncias o... La verdad que acá hay un muchacho que no aparece desde el 1 de agosto, no sabemos dónde está, la dirigencia no entiende el significado que tiene eso para la sociedad. Es decir, nosotros no estamos en condiciones de aceptar que alguien desaparezca en un contexto de represión y que el juez no... Hoy recién fueron a recorrer el río Chubut. Hoy, casi 38, 39 días después. Todavía no entraron a la zona donde están la reserva esa. Ahora, imagínense si este caso que tiene en vilo a todo un país, la justicia actúa así como debe ser para el resto de los mortales, ¿no? Para los casos más chicos. Si no hubiera sido un ciudadano hoy blanco, salió si hubiera una sido un encuesta mapuche. de una de las mejores consultoras, Management and Fit, y en materia institucional, 3 de cada 4 argentinos no confían en la justicia. No, claro. Sí. Obvio. La justicia actuó tarde y mal. Esta es una realidad. El hermano de Maldonado me dijo el 9º día que había llegado al sur y que en ese momento la fiscal se ponía a trabajar, 9 días después. Y a esto también se debe un poco también la partidización y demás, y todo esto que estamos viendo. El gobierno no reaccionó bien, no reaccionó temprano cuando debió hacerlo. Es decir, el primer día. El gobierno tampoco lo hizo. Yo aquí no estoy juzgando ni a la Gendarmería, ni a Patricia Bullrich, que dio su descargo en el Congreso, ni al segundo. Pero la verdad es que desde el punto de vista político, inclusive, falla el gobierno. Y aprovecha, se durmió. Pero no es que el gobierno se durmió. Más allá de la pelea política entre si esto es una cuestión de desaparición forzada, si el gobierno todavía duda, lo cierto es que puertas adentro en el Ministerio de Seguridad lo que hay es una interna feroz y la responsabilidad es hacia Eugenio Bursaco, que es el subsecretario de Seguridad y de quien depende fundamentalmente Gendarmería. Lo que le pide Bullrich y Milman a Bursaco es que termine de esclarecer internamente qué es lo que pasó, porque la verdad es que es cierto, hay secreto de sumario, hay varias hipótesis, pero lo que la justicia evalúa, y por eso es el cambio de carátula antes de la declaración de Santana, que es bastante discutible, es que es una desaparición forzada, y eso respondería, en todo caso, a una interna dentro de Gendarmería. No es una cuestión solamente de que el cristinismo o los organismos de derechos humanos acusan al gobierno. Es el propio gobierno de Chubut el que está cuestionando el accionar de Nocetti en el lugar. Digamos, más allá de la cuestión electoral, que lo cierto es que hasta ahora las encuestas no dan como que el caso Maldonado podría llegar a cambiar un poco el panorama de acá hasta octubre. Pero lo que se debate hoy es, más que encontrar a Maldonado, es quién es el responsable de asumir el costo político de eso. Vamos al próximo informe, porque ya que se hablan tanto de elecciones, falta muy poquito, ¿cuánto? 43 días, ¿no? Para ir a las urnas. La campaña viene muy caliente y aquí está la carrera rumbo a las urnas. Falta muy poco, ¿cuánto? 43 días y 9 horas. Aquí está el informe, mirá. Game of Elections. Divide y perderás. Esa parece ser la moraleja que dejaron las elecciones primarias en el reino peronista. Pero nadie dio el brazo a torcer de cara a las generales. Se viene la batalla por los votos. La historia demuestra que cuando hay planes económicos en marcha que restringen los derechos sociales, finalmente termina apareciendo un Estado represivo y desaparecedor. Ningún país creció en la división. El desafío que tenemos es el de construir un país en paz y con progreso. Esto está más allá de las elecciones. No me importa si influye o no influye. A mí lo que me importa es que no pasen estas cosas. Y cuando sucedan, que el Estado, que el gobierno, adopte una actitud diferente. La violencia verbal, la violencia política, la violencia desde el Estado quede definitivamente en el pasado. Las elecciones fueron más que favorables para nuestra fuerza porque sacamos el 46.9 en todo el país. Ganamos la elección, que es lo que no quiere reconocer el gobierno. Aquellos que presionan para que bajemos algunas listas en algunos distritos se equivocan una vez más con nosotros. A pesar de todas las presiones que ejercen los compañeros que acompañan a Cristina Kirchner. Y hay algunos de los nuestros que parece que les gusta perder. En vez de sumar para ganar, dividen
para no ganar. Por eso es tan importante que el peronismo esté unido. En el Reino Amarillo, Esteban Bullrich estuvo de recorrida. Creemos claramente que el resultado electoral generó un entusiasmo adicional en los bonaerenses y en los argentinos. Cada vez más bonaerenses ven el impacto que tiene la transformación, que no es solamente obra pública, es también un Estado cercano. Claro que esta vez no lo acompañó la gobernadora. Vidal cumplió años y Lilita le mandó un mensaje. Tuit de Elisa Carrió. Feliz cumpleaños, Mario Vidal. Sigamos haciendo política sacando el barro sin ensuciarnos jamás. Un beso enorme. Pero en la campaña nadie quiere perder terreno, así que Cristina también aprovechó un casamiento para mandar un saludito público. Hola, nene Roberto. Se van a casar después de 41 años. Concretar, bueno, tardaron un poquito. Nunca es tarde. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Bueno, si algo le faltaba a esto era el cruce tuitero entre Delía y Randazzo. Mirá, Delía le dice no haberle dado linterna a Randazzo fue un error del cual soy el autor por la patria del pueblo. Randazzo debe dejar su candidatura. Y Randazzo le pone, dejate de joder y anda a laburar. Lo manda a laburar directamente. Bueno, porque sí, ahí, difícil, ¿no? digamos, más allá del colorido intercambio de tweets, lo que deja al descubierto es que efectivamente fue un error de la propia Cristina Kirchner. Yo no creo que Delía tenga la autoría intelectual de muchas cuestiones de la campaña. De la propia Cristina sí lo creo. No haberle dado linterna a Randazzo porque efectivamente esos 4, 5, 6 puntos que Randazzo tiene son los puntos que Cristina no tiene para eventualmente o haber sacado una mayor diferencia con el gobierno o poder ganar en octubre. Randazzo ya dijo que no se va a bajar, que él tiene una apuesta de largo plazo hacia el 2019 y lo más interesante me parece a mí es que el gobierno está un poquito golpeado, tratando de salir del tema Maldonado, tratando de mostrar gestión. Hoy se lo vio Macri en algunos actos públicos y hacia 2019 sí podemos hacernos una pregunta. El gobierno a nivel nacional, aún haciendo una elección igual o mejor en octubre, tiene alrededor del 40%. Igual vamos de a poco. El peronismo Sí. fragmentado es la mejor noticia para el gobierno. Ahora, si estas señales que se empiezan a ver del peronismo de unificación podrían ser una alerta, ¿no? ¿Seferino? No, el videíto de Cristina me hizo acordar. Anoche presentamos el libro con Durán Barba. Te manda saludos, Brancatelli. Bueno, mándale un saludo. Durán Barba dice que Cristina, más que una líder político, es una actriz, porque sabe comportarse según las circunstancias. Pero en un tono admirativo, de admiración. Sí, pero porque él cree que las actrices son importantes para la política. Si una política o un político tiene capacidad histriónica, mejor todavía. Araceli, ¿cómo vienen ustedes rumbo a octubre? Estaba pensando, la división del espacio del peronismo nos dejó en Corrientes 16 años de los Colombis. Y ahora esta convocatoria que hizo Camau, superando, porque siempre alguien tiene una razón, otro tendrá sus razones. Pudo cerrar una parte importante del peronismo, se incorporó Nito Artaza, se incorporaron sectores que parecía imposible juntarlos y estamos dando esta pelea si la justicia electoral provincial nos permite llegar a octubre con nuestros candidatos. Hace un punto porque le respondió Delía a Randazzo después de andar a laburar. ¿Qué le pone Delía? A ver. Perdone, patrón, no quise ofenderlo. Bueno, Esta interna viene de hace mucho tiempo, tiene que ver con Chicone. Delía siempre lo acusó a Randazzo de ser el filtro de las noticias al grupo Clarín. Él siempre le decía, Randazzo, vos sos un hombre... ¿Te acuerdas que se lo preguntamos acá a Florencio cuando vino? Te acusan de ser un hombre de Manieto porque es Chivilcoy, bueno. Y Luis Delía siempre defendía a Vudú. Acordate que compartieron espacio, PPT, Patria para Todos. De ahí viene la vieja pelea. Yo coincido con Débora, no fue Delía el que tomó la decisión de dejarlo afuera a Randazzo. Fue Cristina Fernández de Kirchner. De todas maneras, Randazzo está muy complicado. Randazzo tuvo muchas bajas. Juanchi Zabaleta, lo contábamos el otro día. Ezequiel Auspitz, un precandidato a diputado nacional. Y el masismo le está cooptando candidatos a concejales de Lomas de Zamora, Lanús, Quilmes, Pilar, Moreno, General Alvarado, José Cepaz, San Isidro. Con lo cual, él sigue diciendo, yo no me bajo de ninguna manera, los 5 puntos los voy a defender a muerte, pero hay muchos intereses para que igual se es cierto bajen. que el que se quema con leche de una vaca y llora, porque hay muchos que han festejado antes de ganar. ¿A vos te pagaron el lechón o no? Sí, me lo pagaron. A ver, miren esto. Por eso nadie se puede agrandar. Mirá esta perlita, mirá. ¿Le va a ganar a María Eugenia Vidal? Parece estar primera en las encuestas ella. Of course. Está primera en las encuestas. No. Pero está primera en las encuestas. No. Yo le gano por 10 puntos. ¿Por 10 puntos? ¿Por 10 puntos? Sí. Bueno, lo grabamos. Un lechoncito juguemos.
Un lechoncito. Y ¿Le lo pagó. pagaron el lechón? Lo Sí. pagó. Muy bueno. Se portó como un caballero. De todas maneras, esta secuencia que eligió la producción, a mí me produce una sensación de pobreza política extrema. Yo creo que estamos obligados, la dirigencia política está obligada a partir de las elecciones en llegar a una serie de acuerdos, porque esta forma de hacer política de la grieta va a terminar llevando a la Argentina por no sé, por caminos muy oscuros. ¿Y vos no te parece, no sentías que esto era una transición que teníamos que pasar sí o sí? No, mira, este momento... las palabras de la transición yo creo que hay que hacer cosas. El mundo está haciendo cambios extraordinarios en la educación, en la tecnología, y nosotros estamos discutiendo realmente discusiones que avergüenzan un poco. Yo creo que la Argentina merece otro tipo de discusiones. Pero la campaña es como se muestra nuestro candidato. Claro, pero hay gente preparada para otro país, para un país mejor. ¿Quiénes? En la sociedad, en las empresas, en las universidades. Bueno, pero estos son los candidatos que tenemos. Y bueno, pero la gente los va a votar. Pero quiero decir que hay otro país que se está construyendo, que por ahí no aparece en los medios de comunicación y nosotros los convocamos, que son los que van a definir el futuro de la Argentina. Yo coincido con vos. Es cierto que hay otra Argentina y el mundo ya está discutiendo cosas que nosotros todavía estamos a 50 años. La cuestión es que las caras que mostramos acá son los candidatos. Son los que van a aparecer en las boletas después, en las listas. Sí, pero yo te digo que a pesar de ellos, la Argentina está dibujando otros horizontes. ¿Vos crees que digamos, la Argentina del futuro no tiene nada que ver con esto que estamos hablando ahora? No, con estas caras. Yo creo que hay un país invisible, del cual hablaba Eduardo Mallea en el año 30, que va a cambiar la Argentina más allá de algunos personajes. Sí, ¿estás de acuerdo? Yo coincido con Clara. Pero que se apuren, ¿Me permitís? Se apuren porque, la gente. ¿sabes? Es un mensaje de esperanza. Un documental de spot políticos del 83. Y es siempre lo mismo. Sí. Es nosotros que somos los buenos sobre ellos que son el malo. El terror, la polarización, la grieta. Con eso se gana elecciones, lo que dice Clara, pero no se gobierna, no se gestiona. Porque mientras tanto estamos un año parados, el Congreso aprobó 9 leyes este año. Pero no se transforma un país, vos decís, está bien. No, ¿para qué les hago una pregunta? Les hago una pregunta como público. ¿Dónde está el cuadro político renovador? El de las nuevas generaciones, de las nuevas políticas, sin un pasado, digamos, Vidal sería. Vidal. Chile, por ejemplo, fracasó, intentó hacerlo y a Bachelet le salió horriblemente todo mal. Y Argentina, con un esquema más o menos Vidal, Salva y todo ese esquema, al peronismo le falta eso todavía. Claramente se lo ha fagocitado. Cristina se ha fagocitado una generación, pero el gobierno apuesta a ello, porque el escenario perfecto para el gobierno es una Cristina que pierda por 2 o 3 puntos para que esté levantada para el 19. ¿Dónde está el delfín de Cristina? El candidato de Cristina. Bueno, es que para el gobierno del 2019 es una Cristina peleando para que el peronismo no se pueda reconstituir, es un tapón. Y yo miraba recién a Aníbal Fernández. ¿Qué le podemos pedir a un candidato? Independientemente no me gusta nada, obviamente, Fernández, pero le dicen, y él siempre se siente la obligación de decir que gana. El problema en Argentina, y lo analizaba recién, es que nadie quiere ser un partido minoritario. Dickmann, Juan B. Justo, Alfredo Palacios, cuánta gente valiosísima hubo en el pasado que quería ser, que era minoritaria, pero tenía una ideología, muerto terriblemente la ciudad. Sí, a ver, Aníbal, sí, por favor. A mí me parece que no se trata de Cristina o no Cristina. Viste que todo el tiempo se pone... no, porque Cristina hace tal cosa, porque fulanito no hace nada a nadie. Ese es el problema que hay, chicos. No se gobierna. Es una cosa que está todo el mundo en la nube de pedo. En vez de ocuparse de la gente que tenga que tener trabajo, que tenga que tener un objetivo. No hay objetivos en la Argentina. Entonces, todas esas caras, a los cuales yo también voté, no les creo a ninguno. Pero a ninguno. Creo que esta elección ha hecho que, en mí por lo menos, no le crea a ninguno. Entonces, eso es lo que yo hago, mi mea culpa. También, Aníbal, claro. Pero perdón, yo hago mi mea culpa, yo creo que la sociedad de haber apoyado cosas que no tengo que apoyar. La sociedad en un país, lo dijimos 1000 veces acá, pasan todos.
cuesta, ¿no? Porque por ahí Cristina Fernández se cree que tiene que seguir, o Macri se cree que por ahí que va a tener que seguir. Bueno. La sociedad argentina es la que pone objetivos. Ojalá que lo invisible supere a todos estos personajes. La sociedad argentina es la que está pidiendo y hablando de nuestros jueces. Y es un desastre. Muy severamente. La sociedad argentina es la que está hablando del sindicalismo trucho y muchos repletos de dinero que no sabemos dónde lo tienen. La sociedad argentina está hablando de la corrupción y castigó durísimamente a los que presume que son corruptos en la última elección. Obvio. La sociedad argentina logra cosas. Por supuesto que atado con alambre todo. Entonces yo creo que no todo está perdido. Y más allá que dicen que Clara tiene un mensaje de esperanza, yo creo que los que formamos parte de la sociedad argentina queremos eso. Pablo, modificaciones. Claro que no habla así. Coincido con lo que dice Paulo. Me parece que hay una agenda que está por delante de los candidatos que todavía no logran interpretarla y sobre todo encarnarla en personas nuevas que vengan con esa mirada hacia adelante. Siempre miramos para atrás, nos recriminamos. Es que Súnese, la solución la tiene esta gente, que ya está. Absolutamente. Ya está. En ese cuadro me parece que hay una crisis severa de los partidos políticos, lo sabemos, que ya hoy han virado un poco en formas de coaliciones. En todo el mundo está pasando. Los partidos en todos lados se debilitaron, en algunos lados las coaliciones van alrededor de algún personaje atrayente, puede fracasar como pasó en Francia ahora con Macron. En otros lados son fuerzas un poco descompuestas, pero que acuerdan algún tipo de alianza y con eso van a la elección. Me parece que en ese marco también el peronismo es un actor central que no sabemos, se está definiendo qué límite va a tener el peronismo, quién queda y quién no queda adentro, y si Cristina es un factor de unidad o un factor de discordia. Pero Claudio, a mí me parece que la crisis del peronismo no debe contaminar al resto del sistema político. Sin ir más lejos, esta semana nos encontramos con una semana sumamente complicada. Estaba planificada una serie de movilizaciones y piquetes en la puerta de los supermercados, un gobierno que trabajó, que abrió el diálogo con organizaciones muy dinámicas que están en la calle, logró acuerdos, dispuso de fondos para contener, para resolver problemas. La CGT acaba de anunciar que levanta las medidas de fuerza que están programadas, o empieza a dar señales en ese sentido. Y tenemos una presidenta que es candidata, una expresidenta, que no solamente fue mala presidenta, sino que es una pésima expresidenta, porque acaba de utilizar, en el marco de lo que está sucediendo, y seguramente como marco de referencia, un acto de puesta en orden con represión como hubo en Chubut, que no tenía que ver con un reclamo social, que tenía que ver con 9 personas que las vimos en la Cámara, que estaban reclamando que no se extraditara a una persona que está siendo demandada por la justicia chilena por actos de sabotaje, de asesinatos y 70 delitos. O sea, no era que hay estas políticas económicas, dijo la expresidenta, expresidenta de la Nación, cuando estamos reclamando compromiso, responsabilidad, seriedad, un poco de un manto de piedad sobre las angustias del pueblo argentino, esta señora dice, estas políticas llevan a las desaparición, no, utilizó una palabra que no es en el castellano vinculada a la desaparición, a la represión. No, dijo, esta política llevan a las políticas de represión y a las desapariciones. Lo acaba de decir, y acá hay contención social, se está acomodando la situación, empezó a crecer la actividad económica, empezó a recuperarse el salario, empezó a crecer el consumo, la inversión, bajar la inflación, eso está pasando. Entonces, que el peronismo tenga lío, que los arreglen entre ellos. Quería tomar una cosa que decía con el tema de no creer a nadie. Yo tuve un momento en mi vida que casi no creí más en nadie después de haber votado a la Alianza. Lo que decía Aníbal, sí. Me quise cortar la mano y la verdad es que me arrepiento. Mirá, votamos con una expectativa y terminamos con un estado de sitio. Pero el que las hace las paga. Sí se puede creer y es un compromiso que tenemos haciendo una apuesta. A veces escuchaba de la agenda del futuro que todos queremos, pero la verdad es que cuando bajó el consumo de leche, no es ese mundo de maravillas, las organizaciones sociales tuvieron que ir a exigirle al gobierno que cumpla la ley que aprobó el Parlamento, cuyos fondos estaban siendo retaseados, así que no es que buenamente se logró, sino con situaciones que han involucrado piquetes, marchas, y cuando salimos a la calle nos acusan de antidemocráticos. Mientras vos tenés ese tipo de urgencias, es difícil que se construya esa agenda del futuro. Yo tengo confianza
en las nuevas generaciones, en nuestros hijos. ¿Pero dónde que están? son- ¿Dónde no, están? Ahora. se están formando. Sí. Son los hijos de la democracia, que ese es un dato En central. 14 escuelas Porque la tomadas sociedad, hoy. uno de los otros valores que también fue muy importante, y esto va más allá de si yo pienso que Bullrich tiene que renunciar o no, cuando salen y 250.000 personas piden por Santiago, están diciendo que el nunca más es un valor de la sociedad argentina, y esa es la base sobre la que nos tenemos que parar. Sí, pero doctor, por favor. Sí. Mientras tanto, hay 14 escuelas tomadas en la capital federal, entre ellos el Colegio Nacional Buenos Aires. ¿Y qué reclaman los estudiantes? Que no se implemente la reforma educativa. La pasantía. Para el tema de la pasantía. La mano de obra barata a las empresas. Y que aparezca con vida Santiago Maldonado. Es decir, esa juventud en la que estamos depositando todo está parando las escuelas, tomando las escuelas el fin de semana, cuando seguramente... Pero no toda la juventud global ya hay de la... 14 pero a ver, ya hay 14, es un sector... o sea, no, hay 14 y son 14 Es injusto importantes. decir toda la Cuando juventud se está tomando levanta- escuelas, ¿no? No digo, Pero ya hay 14, Jonathan. Bueno, pero no es toda la juventud argentina Pero alguien tomando está- escuelas. alguien está activando eso porque la Nacional Buenos convengamos Aires... que tienen No derecho. demonicen a la juventud. Tienen Me derecho parece. a oponerse Todos, a ser la no, mano de obra barata de las Minuto, que empresas. termine el doctor, Tienen por todo favor. derecho. Lo que digo es que hay alguien que está agitando y mientras estamos esperando esto, también es haciendo foquismo en las escuelas, básicamente la Escuela Nacional de Buenos Aires, que es el colegio insignia, donde uno, cuando es un estudiante que quiere crecer, aspira a estar en el Nacional de Buenos Aires. Ahí metieron el germen de la política, hoy de vuelta, cuando el país está mirando otra cosa. Pero Sí, es a ver, que la política no está mal sí, sí, tampoco, es otra cosa. Por momentos también no comparto el optimismo de ustedes de que va a venir de la fuerza de la sociedad, porque yo creo que la grieta está en la sociedad. Claro. Y en el caso de Cristina, a mí no me preocupa ella, pero me preocupa sí sus votantes, porque la están pasando mal, creo, pero además es un núcleo que piensa en otro país, en un país que no va a poder ser, digamos. Es un sector que está muy afuera de lo que es a dónde va la Argentina. Eso es lo que me preocupa de la elección del Gran Buenos Aires y esos reductos donde han encontrado esta voz en Cristina y podrán encontrar en otro. Si no, ese sector me parece que va a quedar afuera, está afuera y va a quedar afuera. Después hay un sector minoritario ideologizado, bueno, siempre ha habido ese discurso anacrónico, pero eso no es lo más importante. Lo más importante para mí es ese sector que está afuera. Sí, tío. Es muy raro que algo termine definitivamente, y sobre todo en política. Si Lilita Carrió hubiese pensado que ya la sentencia eran los 2 puntos que había sacado y hoy ve los 50 que tiene, digo, creo que esto hoy es una cosa, mañana puede ser otra. Y este núcleo duro, como llaman de Cristina, el 34, 35%. Pero Lilita no es el futuro, digo. Está bien, de cara al futuro, digo, todavía puede haber, de acuerdo a las decisiones que tomen, de cara al futuro, una posibilidad de tener una nueva etapa. ¿Qué tendría que hacer eso? Humildemente, ya lo he dicho varias veces, es, como decíamos, la unidad del gremialismo, la unidad del peronismo. Para mí, cuando hablan del dirigente renovador, para mí, salvo que cambie mucho y que escuche a los que menos saben, a los que menos sabemos, en los más humildes, en los militantes de base, Randazzo para mí despilfarró una chance importante de ser el renovador. Tal vez fue Cristina también es parte de culpa de los dos. Primero, cuando Cristina no permite la interna entre Scioli y Randazzo, que dentro del propio Frente para la Victoria en ese momento decida cuál es el mejor candidato. Scioli terminó siendo un muy buen candidato, perdió por muy poco. Randazzo para muchos era el gran candidato. No dejó dirimir ahí en esa interna. Error de Cristina, hoy con el tiempo lo vemos. Segundo error es de Randazzo, no aceptar la candidatura a la provincia de Buenos Aires. Ese lechón se lo tendría que haber compartido con Randazzo, porque si Randazzo hubiese sido candidato, no hubiese perdido la gobernación, hubiese sido Randazzo gobernador, Scioli presidente y no estaríamos padeciendo a Macri hoy. Error también de Cristina y también de Randazzo. Después, Randazzo no ir con Cristina. Cristina será senadora, Randazzo diputado, fórmula que no hubiese sacado el 35, porque Randazzo tenía algo, o tiene algo, que ahora lo está despilfarrando, que el kirchnerismo lo bancaba, lo quería como un gran ministro, gracias al kirchnerismo pudo ser gracias a Cristina pudo ser un gran ministro, renovador, con la mente abierta, profesional, serio, prolijo. ¿Y ahora qué? Pero también tenía el visto bueno a los que no eran kirchneristas, porque no tiene críticas. Randazzo, en definitiva, se quedó con el 5%. Pero lo que tenés que tener en claro que no era Cristina. Claro. Es Randazzo. La sumatoria de las dos fuerzas hacía algo imbatible, te lo puedo asegurar. Pero Cristina es el pasado.
aparte el pasado ya estuvo, ya fue. Para vos, Seferino, pasó de lastra. Ahora para la mucha oportunidad gente es del no peronismo. Ese son opiniones, no hay una verdad absoluta. Pero están gobernando. El pasado para vos, para mí no es pasado. Lo que están discutiendo para 3 millones de personas en la provincia de Buenos Aires tampoco es pasado. Pero lo que están discutiendo son errores tácticos, si Randazzo jugaba, si no jugaba. Por eso que a futuro puede cambiar. Yo digo otra cosa. Acá vos planteabas cuáles son los temas de esta campaña. Yo me anoté recuento de votos, o sea, cómo se contaron los votos, grieta, si estamos en dictadura o democracia. Estos son los temas que estamos discutiendo acá, ¿eh? Paro de la CGT o no paro de la CGT. Y, bueno, algunos programas, Facundo Moyano con Nicole Neumann. Estos son los grandes temas de la Argentina. Sí, pero Macri es un vivo ¿De igual. qué no se habla? Pero, ¿de qué no se habla? Reforma laboral, no se habla. Reforma fiscal, no se habla. ¿Cómo traer inversiones? No se habla. Reforma sindical, eso que pedías vos, no se habla. Reforma judicial, que la pedimos todos los días, no se... Los grandes temas de la Argentina. Por eso yo digo, no es una cuestión de táctica, de a ver dónde jugaba. Esta gente, que son nuestros representantes... Vos decías, Paulo, la sociedad está demandando esto. Perfecto, voy con vos. Y la dirigencia, que es la que representa a la sociedad, ¿qué está mirando? Pero perdón, ¿cómo se cuentan los votos? Chicos, a lo que voy yo, que nosotros muchas veces pifiamos los diagnósticos. Acá el 24 de marzo creímos que venía el helicóptero y llevaba a Macri. El 1 de abril salió Argentina a la calle y les dio un cachetazo a la señora Bonafini y a todos esos ridículos que subieron a ese palco antidemocrático en Argentina. Acá nosotros hicimos una lectura con relación a lo que iba a pasar. Ahí te equivocás, Paulo. Perdón, ¿Por qué ese palco antidemocrático? ¿Porque una persona no te gustó? No hubo un montón ¿Ves que caís en el mismo error de la dictadura de Macri? ¿Por qué antidemocrático? Chicos, no te equivocás, Pablo. Te disculpa, no, te equivocás. Basta. ¿Puedo terminarlo? Sí, cerra, Pablo. Hubo un sinfín de discursos antidemocráticos en ese palco. Digo, revisalo en tu casa tranquilo, lo vas a ver. No me Después dijimos que en la provincia de Buenos Aires algunos iban a recuperar terreno, varones, etcétera, etcétera. Y cuando uno ve el mapa final de la provincia de Buenos Aires, en territorios muy golpeados y muy carenciados, Cambiemos sacó 77.000 votos más que la elección anterior y la Unidad Ciudadana 300.000 menos. Entonces venimos pifiando permanentemente. ¿Saben qué siento? Es como si esto fuera el Titanic y en vez de remar entre todos, de llegar a la costa, nos estamos echando la culpa, esta cosa de nos hundimos todos en un país muy rico. Es triste.